Muy buenas, hermanos. Hoy estamos aquí para transmitirles a ustedes un mensaje especial. Y vamos a hablar de las dos iglesias que hablan de los últimos tiempos en relación a los acontecimientos que se avecinan. Queremos que ponga mucha atención a la presentación que vamos a tener. Y usted trate de entender el tiempo que estamos viviendo y la realidad en la cual nos encontramos en estos momentos. Así que vamos a entrar a la presentación de hoy. Nuestro tema hoy es las dos iglesias, un enfoque de la realidad del cristianismo en el siglo en que vivimos.
y en relación a la segunda venida de Jesucristo. Nosotros tenemos que enfrentarnos a una gran realidad. El cristianismo está dividido, fraccionado. Existen en muchas iglesias, denominaciones. Todos creen en un mismo Dios y en Jesucristo como Salvador. Pero muchos se apartan con énfasis diferente, lo que ha creado una diversidad de instituciones, organizaciones, denominaciones y corrientes cristianas, muchas veces en contraposición una contra otra. Por ejemplo, tenemos la más popular dentro del cristianismo, que es el catolicismo romano. El catolicismo romano, o llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es una organización eclesiástica que surgió con el edicto de Constantino, el edicto de tolerancia en el año 313. Luego se estructuró de una forma tal que se promulgó varios edictos, entre ellos el edicto de Milán. Y en el concilio de Nicea se establecieron en el año 325 las doctrinas más importantes a través del credo. Ahí nació formalmente el papado, que fue una réplica del sistema imperante del Imperio Romano con los emperadores. Este catolicismo romano se estableció con el principio de que el Papa era el sucesor de San Pedro. Como fruto de la división del catolicismo, allá por el año 1054, aparece la Iglesia Ortodoxa griega, derivada de la iglesia que existía en el territorio de Constantinopla. La Iglesia Ortodoxa griega del Oriente es una de las vertientes de congregaciones del cristianismo, derivada de la Iglesia Católica. Nace de la separación definitiva de la Iglesia cristiana en el cisma del año 1054, donde todas las iglesias cristianas bajo la jurisdicción de Roma fueron separadas de las iglesias que abarcaban la península que hoy es Turquía, Constantinopla y hacia el oriente de Europa. Una fracción de la Iglesia Ortodoxa se estableció en Rusia. Y ahí depende una división de la Iglesia Ortodoxa griega que abarca la región del territorio ruso y se expande por toda la región bizantina y abarca todos los países circundantes a Rusia y con una influencia tanto económica como política, siendo muy fuerte en los países eslavos orientales. Su riqueza y su prestigio alcanzó gran protagonismo. Dada la situación significativa del oriente de Europa, separada del occidente, esta iglesia se convirtió en una fuente muy poderosa en el sistema de la Unión Soviética en el pasado y de la Rusia moderna. Rompió con el papismo y se convierte en una de las iglesias más fuertes, la cual rechazó el fenómeno de la papisa Juana, la papisa, una historia que algún día le vamos a contar. Después tenemos el surgimiento de otras iglesias. El abuso del Papa de Roma al vender indulgencia hizo que naciera el luteranismo. Es una de las principales ramas del cristianismo moderno, del cual se desprende el protestantismo. Se identifica con la teología de Martín Lutero, un reformador doctrinario, teólogo y fraile alemán que se opuso al poder papal y a la venta de indulgencias o bulas, y al ser excomulgado, que originó una revolución religiosa en Alemania del siglo 1517, dando lugar al nacimiento de la iglesia luterana. Después nace la iglesia anglicana episcopal. Esta nace debido a la soberbia de el rey Enrique VIII. La iglesia anglicana surgió
después de un acta de supremacía en el año 1534, proclamada por Enrique VIII como cabeza suprema de la iglesia dentro del Reino de Inglaterra. En los siglos siguientes, el anglicanismo se difundió por todo el Imperio Británico y sus colonias. De ahí nacen las diferentes ramas del protestantismo. De la reforma luterana aparecen dos corrientes que identifican los movimientos evangélicos modernos. Uno es el calvinismo, donde Calvino enseñó que la salvación estaba establecida por la determinación de Dios y la misma era limitada y particular para los elegidos. De ahí nacen los movimientos reformados. Y después aparece la contraposición al calvinismo, que es el arminianismo. Arminio establece que la muerte de Cristo brinda a todos los hombres la misma oportunidad de ser salvos. Pero a pesar de esto, solo los que creen en él son salvos. Iglesias calvinista y arminiana, identificadas con dos corrientes teológicas, que son los que actualmente dividen en aspecto teológico a muchas iglesias. Todas ellas tienen diversos enfoques y complementos. Por ejemplo, de la Iglesia Católica se desprende el sacerdocio levítico, la influencia idolátrica aprendida del Imperio Romano, la jerarquización que se transmite de la Iglesia Católica a la Iglesia Anglicana y a la Iglesia Ortodoxa, tanto griega como Rusia, que es el autoritarismo jerárquico, y otros muchos conceptos rudimentarios como el sistema congregacional y la tendencia del pastor cacique, muy de moda con los movimientos de la teología moderna. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia entre todo este mogollón de movimientos cristianos? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Bueno, ahí tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es la que nos da la respuesta. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Pero vamos a definir primero qué significa el término iglesia. Se denomina iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran la misma doctrina religiosa. Pero el término más común es de eclesia, de origen griego, que se remonta a épocas antiguas y significa asamblea de los escogidos. Claro, la palabra eclesia del griego se puede usar también para referirse a una congregación, a un grupo de fieles bautizados o también a un edificio en donde se reúnen los fieles, que por cierto, llamarle un edificio iglesia es una aberración, porque la iglesia no es el edificio, son los creyentes donde quiera que se reúnen, aunque sea debajo de una mata de mango de aguacate. La iglesia son los creyentes, según lo definió Jesucristo. Donde haya dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. Ahora bien, bíblicamente solo existen dos iglesias. En este mogollón de iglesias solo hay dos que van a prevalecer en los últimos tiempos. Desde una perspectiva bíblica y doctrinal, en los últimos tiempos se habla de una iglesia fiel y verdadera y de una iglesia apóstata. ¿En qué se diferencia una de otra y dónde podemos encontrar bíblicamente la definición de cada una de ellas? Muy bien. Vayamos a Apocalipsis. En el capítulo 3, versículos 7 y 8 se habla de la iglesia de Filadelfia, que significa fiel y verdadera. Dice el texto: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Noten, he puesto delante de ti una puerta abierta, una promesa
de salir del juicio divino, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, está hablando no de fuerza espiritual, está hablando de la fuerza política o la fuerza económica. Aunque tiene poca fuerza políticamente y económicamente, tiene dos cosas que la distinguen. Has guardado mi palabra, la Biblia, y no has negado mi nombre. Y si guarda la palabra, vive en santidad. Y si proclama la palabra, no niega el nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. Este es el fundamento de la iglesia verdadera. No importa cómo se llame, dónde esté. Todo aquel que vive una vida recta, guarda la palabra, la vive, la encarna y proclama a Jesucristo con su vida, ese pertenece a la iglesia verdadera, esté bajo el nombre que sea. Y la iglesia falsa, la iglesia de la Odisea, una iglesia pobre pero rica, una pobre iglesia rica en bienes. Apocalipsis 3:15 y 16 la define. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, indefinido. Ojalá fuese frío o caliente, o sea, ojalá fuera definido. Pero por cuanto eres tibio, te adapta a todos los medios y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Noten la palabra, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia rechazada. Pero, ¿en qué se caracteriza esta iglesia? Bueno, veamos la característica de cada una de las dos iglesias, de la verdadera y la falsa. La iglesia verdadera, Filadelfia, dice la Biblia en Apocalipsis 3, 10, 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba, del juicio divino, de la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora noten la promesa. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Una iglesia de promesa, una iglesia que va a ser redimida, una iglesia que Cristo compró. Y después describe la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué descripción más patética, ¿verdad? La iglesia poderosa que predica la prosperidad, el bienestar, que se rodea de oro, de riqueza, de hermosos templos, pero no encarna, no vive, no proclama con su vida lo que Jesucristo enseñó. Hermanos, esta es la definición de las dos iglesias. ¿A cuál perteneces tú? La iglesia no es una denominación. La iglesia no son ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los metodistas, ni los católicos, ni los luteranos. No son los adventistas, no. La iglesia son aquellos redimidos con la sangre de Cristo que viven una vida recta. Es el cuerpo místico de Cristo. No tiene nombre terrenal porque es celestial y fue comprada a precio de sangre. Sí, hermanos, esta es la realidad de la iglesia. A esto nos tenemos que enfrentar, a aceptar esta realidad. La iglesia no es un edificio, no es un nombre, no es una denominación, no es un grupo determinado. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres de todo tribu, lengua y nación que se han redimido con la sangre de Cristo, que guardan la palabra. O sea, guardarla no es esconderla, meterla en una gaveta, sino que la viven a diario. Cada día de su vida viven la palabra, encarnan la palabra, proclaman la palabra. Por eso, hermanos, la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Es el cuerpo místico de Jesús. Y todo aquel que vive la palabra y guarda la palabra y obedece la palabra, todo aquel que hace esto
pertenece a la verdadera iglesia de Jesucristo. Así que para concluir, solamente le puedo decir que hay dos iglesias, dos. La iglesia verdadera que guarda la palabra y proclama el nombre de Jesús, y la iglesia falsa que predica la riqueza, se alia con los gobiernos dominantes, que busca el poder, que se vende, que se adapta al sistema, que se junta a la gran ramera, que se alia con el anticristo y que apoya todo lo que es inmoral. ¿A cuál iglesia perteneces tú? Esta es la pregunta que yo te hago en estos momentos. ¿A cuál iglesia perteneces tú? Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia
piel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel otro ser? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Gracias, hermanos, por acompañarme. Gracias por tu compañía. Espero que esta enseñanza sea de edificación. Y por favor, oren por nosotros, por este ministerio, porque podamos seguir llevando en estos tiempos difíciles la palabra clara, precisa del Evangelio de Cristo. Cualquier información o contacto puede hacerlo a través del correo electrónico mariofumero@hotmail.com. Y si quiere apoyar el trabajo que hacemos en Honduras, puede hacerlo a través de PayPal, ahí está la clave. O si no, ore por nosotros para que Dios nos dirija en la ardua labor que tenemos. Y recuerde, en estos tiempos de pandemia y de crisis, nosotros estamos seguros, anclados en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo.